Buenos días, estudiantes del grado séptimo. Hoy empezamos entonces el cuarto periodo y vamos a dar inicio con este tema que se llama proporcionalidad. Entonces vamos a partir de ahora a trabajar con 12 pruebas que vienen, prueba 7 y prueba 8, que tienen que ver con los temas que vamos a iniciar. Entonces empecemos con dar una parte de definición de lo que es la proporción. Entonces me dicen que una proporción es una igualdad entre dos razones. Pero, ¿qué son las razones? Que vamos a explicar acá abajo. Una razón es una expresión numérica entre las medidas de dos magnitudes, es decir, la división simplemente entre dos números o entre dos valores cualquiera. Vamos a ver qué es una razón. Una razón simplemente es dividir un número entre otro. Aquí me dice, la razón entre 5 y 3 es 5 dividido entre 3. Aparece así en muchos libros, en muchas partes en internet. 5, 2 rayitas 3 es lo mismo que una división. Y esto se va a leer 5 a 3. Entonces es sencillo saber qué es una razón. Una razón es una división. Una división expresada a través de una fracción, donde tiene un numerador y un denominador. Vamos a ver qué términos tiene una razón, para que vamos adentrándonos entonces un poquito a la parte ya compleja de lo que es la proporcionalidad. Me dice que los términos de una razón son el antecedente, que es el primer término de la fracción, y simplemente equivale al numerador, de una manera sencilla. Y el consecuente, que es el segundo término, que corresponde al denominador. Vamos a tomar este ejemplo que teníamos acá arriba, 5 sobre 3. Vamos a mirar acá. 5 es lo que se llama el antecedente y 3 es lo que se llama el consecuente. Entonces el antecedente será el numerador y el consecuente será el denominador. Si ya sabemos que es una razón, que es una división, es una fracción normal, entonces vamos a determinar qué es una proporción. Ya nos dicen que una proporción es una igualdad entre dos razones. Yo tengo dos razones. La primera razón, que es la fracción 1/2, vamos a compararla o a igualarla, como dice aquí, con la otra fracción que son 5 décimos. Esto quiere decir que en el momento en que yo compare estas dos fracciones haciendo una igualdad, pues voy a determinar si corresponde o no a una proporción. ¿Cómo lo hacemos? Es lo que viene ahorita, el trabajo que vamos a hacer entonces con proporción. Tenemos dos razones y las vamos a multiplicar cruzadas. Vamos a decir 1 por 10 me da 10, que es igual a 5 por 2 que me da 10. Cuando ocurre este tipo de cálculos y son iguales, yo puedo decir entonces que una proporción simplemente es una igualdad multiplicando de forma cruzada. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es una proporción. Vamos a mirar aquí cómo se escribe y cómo se lee estas proporciones. Entonces yo digo 1, 2.2, 4 punticos, 5, 2.10. Esto simplemente significa 1 es a 10 como 5 es, 1 es a 2, perdón, como 5 es a 10. Esta es la forma en que se lee una proporción. Vamos a ir entonces redondeando nuestra temática, que es la proporcionalidad. Vamos a decir o vamos a explicar cuáles son los términos de una proporción. Los términos de una proporción son los extremos y los medios. Vamos a mirar qué es un extremo y qué es un medio. ¿Qué son los extremos? Pues es la multiplicación de 1 por 10, empezando de la izquierda hacia la derecha. Se va a llamar extremos, porque voy a hacer la multiplicación empezando por el lado izquierdo, y 2 y 5 se llaman los medios. En este caso 2 y 5 serían los otros términos que están de derecha a izquierda. Entonces ya tenemos dos conceptos básicos para trabajar cualquier elemento con una proporción. De todo lo que hemos visto hasta aquí sale una propiedad fundamental para cualquier proporción, todas las proporciones que yo tengo. En términos generales me dice el producto de los medios, ya sabemos que los medios son estos dos, el producto de los medios es igual al producto de los extremos, es decir, de 1 por 10.
Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que la multiplicación de 2 por 5 debe ser igual a la multiplicación de 1 por 10. Por eso aquí, si nos da lo mismo en multiplicar, hay una proporción. ¿Y qué pasa si no da lo mismo? Pues no hay proporción, simplemente diríamos no es una proporción. Bueno, vamos a ver un ejercicio en el cual nos dice lo siguiente: determina si las siguientes razones son o no proporciones. ¿Qué vamos a hacer allí? Pues vamos a aplicar la fórmula de la proporción, que es multiplicar cruzado. Entonces, recordemos los términos, en este caso, de las proporciones, el cual nos dice que los extremos son iguales, en este caso, a los medios. Entonces vamos a mirar cómo podemos resolver la proporción. Los medios y los extremos ya saben simplemente que son las multiplicaciones cruzadas. De esta manera, entonces vamos a hallar si es o no proporción. Voy a empezar. 3 por 4 me da 12. Voy a colocar una linecita aquí. Coloco el signo igual y 1 por 5 me daría 5. Como estamos viendo ahí, es contrario a lo que dijimos ahora. No son iguales. Como no son iguales, vamos a colocar este signo entre la figura del igual, que significa diferente. Es decir, 12 es diferente a 5. Entonces, ¿qué vamos a escribir aquí? No es una proporción. Y con esto, entonces, damos una idea, o al menos aclaramos lo que corresponde a una proporción. Si son iguales, es proporción. Si no son iguales, no es una proporción. Bueno, entonces existen dos tipos de magnitudes, se llaman así correlacionales o simplemente proporción. Vamos a ver la primera de ellas y dice que es la proporcionalidad directa. ¿Qué es una proporcionalidad directa? Cuando dos magnitudes, recordemos que dos magnitudes son dos medidas, aumentan o disminuyen al mismo tiempo. Eso quiere decir que las dos aumentan o las dos disminuyen en ese mismo tiempo, una con respecto a la otra. Un ejemplo muy claro me lo muestra aquí. Vamos a empezar a partir de ahora a determinar qué es una proporción y cómo se pueden diferenciar de la directa con la otra, que es la inversa. Entonces me dice lo siguiente: si un tren avanza 30 kilómetros hacia el norte, cada vez que transcurre una hora, el tiempo y la distancia que recorre pues se van a representar en la siguiente tabla. Esto quiere decir que a medida que va aumentando una hora, también va aumentando la velocidad de ese tren. Como vemos aquí, el tiempo empieza en una hora, pasa a 2, a 3, a 4, a 5, y también la velocidad que traía empieza a aumentar. Entonces pasa a 30, a 60, a 90, a 120 y a 150. De 30 en 30 y de 1 en 1. Esto quiere decir, si miramos acá, va aumentando a medida que va pasando el tiempo, pues también esa distancia empieza a aumentar. Entonces de 1 pasa a 30, de 2 pasa a 60. Miremos arriba: 1, 2, 3. A medida que va pasando el tiempo, abajo también va aumentando la distancia: 30, 60, 90. Esto quiere decir que estas dos magnitudes o estas dos medidas son directamente son proporciones directas, ya que ambas empiezan a aumentar al mismo tiempo. Si no aumentaran, sino que disminuyeran, un ejemplo, de 5 pasa a 4, de 4 a 3, de 2 a 1 y así sucesivamente, y lo mismo aquí de 150 a 120, también serían proporciones directas, ya que para ser directas deben cumplir con esta definición: o las dos aumentan o las dos disminuyen. Bueno, entonces vamos a ver algo que aparece de las proporciones, en este caso de la proporcionalidad directa, y es la constante de proporcionalidad. ¿Qué es una constante de proporcionalidad? En este caso, para la que corresponde a la directa, dice que es la división que existe entre las dos magnitudes.
En pocas palabras, vamos a coger 30, lo dividimos entre 1, lo mismo 60 dividido entre 2, 90 entre 3, y el resultado que obtenemos allí debe ser el mismo para todo. Es decir, que la respuesta debe ser igual. Si la respuesta es igual, entonces podemos determinar que esta proporcionalidad es directa. Vamos a hacer entonces nuestro primer ejemplo. Vamos a dividir 30 entre 1. 30 entre 1 me va a dar lo mismo 30. ¿Qué número multiplicado por 1 me da 30? Pues 30. Lo mismo vamos a hacer 60 dividido entre 2. Yo lo voy a separar aquí por comas. 60 dividido entre 2 es 30. Recordemos que la mitad de 60 es 30. Por lo tanto, miremos que se nos está dando el mismo valor o el mismo cociente. Ahora lo voy a hacer 90 dividido entre 30. Y me va a dar lo mismo. Tabla del 3, que el número multiplicado por 3 me da 9, 3. Y le agrego este 0 que tengo acá. Y lo mismo voy a hacer 120 dividido entre 4. Recordemos que si se nos dificulta la división, podemos hacerlo aparte o podemos utilizar también la calculadora en este caso para poder resolver. 120 dividido entre 4 me da 30. 4 por 3, 12, y le agrego un 0, me da en este caso 30. Y el último, 150 dividido entre 5. Sería lo mismo, 5 por 3, 15, y agrego un 0, sería 30. Entonces yo puedo decir aquí que la constante de proporcionalidad, por colocarlo aquí a un ladito, es 30. Es el número que se repite al dividir pues estas dos magnitudes que me están dando en la proporcionalidad directa. Bueno, vamos también a ver la gráfica de una proporcionalidad directa. ¿Cómo calculamos la gráfica de una proporcionalidad directa? Entonces me dice aquí que al unir los puntos de la tabla anterior, de esta tablita que tenemos aquí, o simplemente de las magnitudes que me den, cualquier enunciado, siempre se va a obtener una línea recta que pasa por el origen. La pregunta es, ¿cuál es el origen? El origen es el punto 0 que estoy señalando en este momento. Entonces lo que vamos a hacer es graficar estos puntos que tenemos aquí. Esta es la manera sencilla de reconocer la gráfica de una proporcionalidad directa. Simplemente me va a salir una línea recta. Vamos a comprobarlo. En este caso, yo voy a decir que el tiempo aquí es x y que la distancia corresponde a y. Recordemos que en un plano cartesiano debe haber el eje x y también el eje y, que corresponde a las abscisas en x y a las ordenadas en y. Lo que vamos a hacer es una especie de pareja ordenada o punto donde vamos a unir esas dos magnitudes que aparecen en la tablita. Entonces vamos a empezar. 1 lo voy a unir con 30. Recordemos que 1 pertenece a x y 30 pertenece a y. Entonces aquí voy a encontrar 1 en x y lo voy a llevar donde está 30, que es en este lugar. Si lo voy a hacer con líneas, puedo utilizar la regla para hacerlo directo, pero aquí, como es una distancia corta, ya encontré nuestro primer punto o pareja ordenada. En este caso corresponde a 1,30. Luego lo voy a hacer con el segundo valor que tengo aquí, la segunda magnitud, 2,60. 2, recordemos que es el tiempo. Vamos a escribir por aquí para que no se nos olvide. En la parte de abajo estoy utilizando tiempo y en la parte de arriba estoy utilizando distancia. Esta distancia la puedo hacer de la manera que yo quiera. En el caso de darle entonces etiqueta o leyendas a el gráfico que tengo en este momento. Entonces voy a decir distancia, vamos a hacer un poquito más recto, más derechito, voy a colocarlo acá, distancia, y esa distancia recordemos que está en kilómetros, y este tiempo también recordemos que está en horas. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es unir esas dos magnitudes, tiempo con distancia. Entonces me queda 2,60. 2,60 partiría de aquí de 2 y llegaría aquí a 60. Por lo tanto, el lugar que equivale
pues sería este que estoy marcando en este momento, 2,60. Recordemos lo que dice aquí: todas las gráficas de una proporcionalidad directa debe dar una línea recta. Vamos a ver si es verdad. Lo mismo aquí, 3,90. Yo vengo aquí, busco 90, luego ubico aquí 30, por lo tanto, este punto ya lo encuentro localizado en este lugar. Luego viene 4,120. Recordemos que siempre el primer valor va en X, el segundo valor va en Y. Entonces sería 120 en este lugar y 4 estaría ubicado en esta posición. Por lo tanto, aquí encuentro entonces este punto que se llama 4,120 y el último sería 5,120. Lo mismo, 150, perdón, 120. Entonces daría 150 y luego lo paso o lo llevo hasta donde está 5. Recuerden empezar siempre por el eje X. En este caso, ya que conozco la coordenada, pues yo lo puedo hacer de cualquiera de las dos maneras, pero siempre iniciamos en X y finalizamos en Y. Entonces 5,150. Vamos a mirar, de acuerdo a esos puntos que están ahí, qué figura me sale al trazar o al unir esos puntos. Entonces los voy a unir de aquí hasta acá. Recuerden que debe ir hasta el final. Entonces al unir estos puntos, miremoslo aquí, lo que se me forma en este lugar es la famosa línea recta. Entonces miremos que aquí nos sale una línea recta y está cumpliendo con la condición de que la gráfica de una proporcionalidad debe ser una línea recta donde pasa por el punto origen. El punto origen es 0. Bueno, entonces vamos a ver qué es la proporcionalidad inversa. Me dice que es cuando los valores de una magnitud, o sea, de 12 valores diferentes, aumentan y la otra disminuye. Por lo contrario, una disminuye y la otra aumenta. Esto quiere decir que es lo contrario al anterior, donde las dos tenían que aumentar o las dos tenían que disminuir. Aquí una aumenta o disminuye, o la otra disminuye y la otra aumenta. Entonces vamos a ver un ejemplo muy claro de proporcionalidad inversa. Me dice, a medida que un automóvil avanza de Apartadó a Medellín a una velocidad de 10 kilómetros, el tiempo disminuye. Ese tiempo es el tiempo de llegada a la ciudad de Medellín, y eso es cierto. Recordemos que a medida que vamos aumentando la velocidad del automóvil, pues vamos a demorarnos mucho menos a llegar a un lugar. Por lo tanto, esta tablita demuestra que es una magnitud o una proporcionalidad inversa. El tiempo empieza a disminuir en la parte de arriba, mientras que la velocidad va aumentando. Por lo tanto, observemos allí que hay una gran diferencia entre lo que es una proporcionalidad directa y una inversa. Una aumenta, en este caso, una disminuye, perdón, en este caso arriba, y la otra aumenta, en este caso en la parte de abajo. A mayor velocidad, pues más rápido voy a llegar al sitio donde necesita llegar. Vamos a hallar igual la constante de proporcionalidad para las magnitudes inversas. Recordemos que en el anterior se dividía, aquí en la proporcionalidad inversa se multiplica. ¿Qué se multiplica? Por las dos magnitudes que tengo ahí. Vamos a empezar a hacer la multiplicación. Pueden utilizar, recuerden, calculadora, lo pueden hacer mentalmente. Entonces voy a multiplicar 2 por 10, como lo tengo aquí. 2 por 10 me da 20. Vamos a comprobar si la siguiente multiplicación también me da 20. Entonces sería 20 por 1 y miremos que nos sigue dando 20. La siguiente multiplicación, 40 por 0,5. Recordemos que si no sabemos multiplicar lo podemos hacer aparte, pero yo puedo decir 4 por 5, 20. Me quedaría un 0 a la izquierda, corro una coma, entonces me quedaría el segundo 0 de aquí, 1, 2, 20 también. Puedo hallarlo de muchas maneras, igual, por aquí lo pueden hacer aparte en caso de que se les olvide cómo multiplicar por decimales. Voy a empezar 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, 0 por 0, 0, lo vamos a hacer normalmente como lo hacemos, 0 por 4, 0.
vamos a sumar 0, 0, 2 y corremos la coma de derecha a izquierda un lugar, ya que solo hay un decimal. Entonces miremos que me da 20, es lo mismo 40 por 0,5, 20, que hacer la multiplicación aparte me va a dar exactamente lo mismo. Entonces haría igual el procedimiento 0, en este caso 0,4 por 50 y también me daría 20. Para hacer este ejercicio, recuerden, puede hacer aparte de la multiplicación, igual siempre vamos a obtener el mismo valor. Podemos decir entonces que la constante de proporcionalidad para este ejercicio es 20. Recordemos, aquí hay una multiplicación, en la directa hay que hacer una división. Bueno, vamos entonces, para finalizar, ¿cuál sería la gráfica de una proporcionalidad inversa? Me dice que al unir los puntos, cualquier punto que se obtenga en una tabla, o cualquier enunciado, siempre va a resultar una hipérbole. La palabra hipérbole significa curva. Esto lo van a ver ustedes ya en octavo, cuando empiecen a ver ecuaciones cuadráticas, ecuaciones lineales, que es una hipérbole. En este caso, solo vamos a interpretar la hipérbole como una curva. Es decir, que a diferencia de la proporcionalidad directa, va a quedar, aquí en la proporcionalidad directa era una línea recta, aquí va a quedar una curva. Esa es la diferencia entre las dos: directa, línea recta, inversa, línea curva o una simple curva o hipérbole. Entonces vamos a empezar a graficar. Entonces me dice, el tiempo lo vamos a encontrar en la parte de abajo: 1, 2, 3, puede ser mucho más tiempo, puede ser mucho más velocidad. El gráfico, recuerden que depende de los valores que tenga en X y Y. Recordemos que el tiempo aquí va a ser X y que Y va a ser la velocidad. Entonces primero ubicamos los números en X y después nos vamos al eje Y. Siempre X, recordemos, y Y. Entonces vamos a empezar con nuestro primer punto, pareja ordenada 2, 10. 2 lo ubico aquí y 10 también lo voy a ubicar en este lugar. Por lo tanto, al unir esos dos puntos, 2, 10 estaría ubicado en este lugar. Aquí queda nuestro primer punto y vamos a cerciorarnos al final si hay una curva o una hipérbole. Luego me dice 1, 20. 1 está aquí y llegaría hasta 20, que está en este lugar. Por lo tanto, voy a colocar el punto allí donde se unen. Entonces aquí sería 1,20. Aquí hay un decimal, 0,5 entre 40. Recordemos que 0,5 es la mitad entre 1 y 0. 0 siempre va a estar ubicado aquí en este lugar, que es lo que conocemos como el origen. Entonces la mitad entre 1 y 0 sería 0,5, que lo ubicamos en este lugar. Y de 0,5 lo vamos a llevar a 40, que está ubicado en este sitio. Por lo tanto, vamos a hacer la intersección de esos dos puntos. Eso se llama intersección o unión de dos punticos. Por lo tanto, quedó ubicado en este lugar. Y el último es 0,450. Recordemos que 0,4 está antes de 0,5. Es decir, que más o menos estaría ubicado en ese lugar, por darle un sitio para poder ubicar entonces nuestra gráfica. En este caso sería 0,450. 50 está en esta posición, puedo llevarlo hasta 0,4, que estaría ubicado en este lugar. Más o menos recordemos que esto es una aproximación, ya que debemos hacerlo en hojas milimetradas o en una cuadrícula de un cuaderno o de una hoja de blog que tengan esas divisiones, cuadritos igual a los cuadros cuadriculados. Entonces vamos a empezar a unir toda esta figura. Voy a unirlo a partir de aquí. Aquí se necesitaría una figura o una regla que se llama curvígrafo para poder hacer bien esta figura. Si nosotros notamos ahí, esa línea es curva, solo necesitaríamos tener buena precisión para que la figura que nos salga pues realmente parezca una curva, pero ya ustedes bien organizaditos allí pueden sacar la figura para que quede muy parecida a una curva.
Una hipérbole es eso, una línea curva, no necesariamente tiene que ser tipo redondeada, sino que tiene la forma, vemos que se inclina a cualquier posición, hacia arriba o hacia abajo.